Bendiciones mis amados hermanos, muy buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren muy bien, muy bendecidos, prosperados en victoria en Cristo Jesús. En este día estaremos dando inicio con el favor del Señor a un tema nuevo que hemos llamado los atributos de Dios, recordando que de esos atributos del Señor hay dos grupos, que un grupo de ellos es esos atributos que son única y exclusivamente del Señor, que no los comparte con absolutamente nadie, sino que son propios de Él, como por ejemplo que Él es creador o que Él es omnipresente, omnisciente, ¿cierto? Son atributos que solamente le corresponden a nuestro Padre Celestial. Y el segundo grupo son esos atributos que Él comparte con nosotros o que nosotros también debemos de formar continuamente en nuestra vida, como es el caso de santo, ¿cierto? Que nuestro Dios es santo, pero nosotros, sus hijos, estamos llamados a ser santos como Él es santo, amén. Entonces, hoy en este día veremos como primer atributo, pues desde el principio de la palabra del Señor, lo que Él nos enseña a nosotros, que Él es creador. Lo encontramos allí en Génesis capítulo 1. Todo ese capítulo 1 nos habla a nosotros sobre la creación del Señor, ¿cierto? Sobre todo lo que Dios creó, empezando que la tierra estaba completamente desordenada y vacía, y que el Señor creó todo lo que nosotros hoy en día conocemos. El cielo, la tierra, el agua, los animales, nos creó a nosotros, ¿cierto? Y eso lo encontramos nosotros ahí en Génesis capítulo 1, y empezamos leyendo y dice la palabra del Señor en el versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio no había absolutamente nada. Nosotros somos creación de Dios. Todo lo que vemos hoy en día es creación de nuestro Dios, ¿cierto? Nosotros no venimos ni del mono ni de la naranja, como dice la canción infantil. No, nosotros no venimos de esa explosión del Big Bang. No, a nosotros nos creó nuestro Padre Celestial. Todo lo que nosotros hoy conocemos como tierra, como agua, como cielo, como luz, como oscuridad, todo fue creado por nuestro Padre Celestial. Él hizo absolutamente todo, y eso es algo que nosotros no podemos olvidar, que nosotros necesitamos continuamente recordar, tener presente en nuestras vidas, recordar que somos creación del Señor. Allí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, el Señor nos da a nosotros los jóvenes, pero es una palabra que es para absolutamente todo el ser humano. Nos da a nosotros un consejo a través de Salomón, ¿cierto? Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. ¿Acuérdate de quién? Acuérdate de tu Creador. Acordémonos continuamente de ese Dios todopoderoso que un día a ti y a mí nos creó, que un día a ti y a mí, como dice allí también en Génesis, pues nos dio aliento de vida, como también es el nombre de este espacio que el Señor nos ha regalado para que juntos escudriñemos la palabra del Señor. Él a nosotros nos ha dado aliento de vida y no podemos olvidarnos de nuestro Creador. Amén. También allí en Isaías 42:5 también dice: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Si no fuera por nuestro Padre Celestial, tú y yo no existiríamos. Nada de lo que nosotros conocemos existiría si no fuera por nuestro Señor, porque fue Él el que creó todo, fue Él el que hizo las cosas posibles, fue Él el que a nosotros nos tiene en esta vida, en esta tierra, para que vivamos para nuestro Padre Celestial. Ahí en Isaías 43, versículo 1 también dice: ahora así dice Jehová, creador
tuyo. Esto nos confirma esa palabra, que Él fue el que a ti y a mí nos creó, nos formó. Fue Él el que a nosotros nos hizo y nos metió allí en la pancita de nuestras madres, ¿cierto? Y que permitió que nosotros naciéramos y que nosotros hoy estuviéramos aquí, que estuviéramos en sus caminos, que le conociéramos y que estuviéramos viviendo para nuestro Padre Celestial. En el versículo 15 dice: yo Jehová santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. También Él es el creador de su pueblo, ¿cierto? Al ser creador pues de todos nosotros, también ha creado a su pueblo Israel, pero nos ha creado con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El versículo 21 nos lo dice, y es: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Hemos sido creados para publicar las alabanzas de nuestro Padre Celestial, para publicar todo lo que Él hizo, lo que Él hace, y anunciar lo que Él seguirá haciendo en nuestras vidas. Hemos sido creados para que tú y yo sepamos y anunciemos que somos creación de nuestro Padre Celestial, que no somos invento de la ciencia, que no nacimos simplemente porque sí, porque hubo una explosión hace por allá millones de años supuestamente, y de esa explosión nacimos todos nosotros. No, que nosotros nacimos porque Dios primero nos creó a nosotros, porque Dios nos formó en el vientre de nuestras madres y nos dio vida para que hoy tú y yo pudiésemos estar en este lugar y podamos también servirle a nuestro Padre Celestial. Allá en Hechos capítulo 17, cuando Pablo está por allá en el Areópago y él ve un montón de dioses. Hay un altar para un Dios que Pablo dice el Dios no conocido, ese Dios no conocido, ese al cual él estaba anunciando allá en Atenas, ¿cierto? Y que también nosotros debemos anunciar continuamente, pero que ese Dios no conocido, dice la palabra, que fue el que hizo el mundo, lo dice allá en el versículo 24. Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, debemos guardar en nuestro corazón que somos creación del Señor, que nuestro Dios, que nuestro Rey es creador nuestro, que nos ha creado para que tú y yo le sirvamos a nuestro Padre Celestial. Amén. Dios te bendiga, te deseo un feliz y bendecido día en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo a la distancia. Shalom y Maranatha.